estar aquí en este lugar que nos representa, en el Congreso de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, y desde luego quiero agradecer la posibilidad, la oportunidad que se me ha dado, pues, de mostrar algo que quiero mostrar hoy. En segundo lugar, yo quiero tener un recuerdo y un agradecimiento para mis maestros, para Manuel Zapata, José López Santiago, Francisco Lorca, Rosa Varela y Jorge Zapata, y sin los cuales yo no estaría haciendo configuraciones ni estaría aquí haciendo ahora nada de esto, y gracias a los cuales he crecido muchísimo. Y muy especialmente a Francisco Lorca, porque es una de las personas, si no la persona más generosa que conozco. Me ha mostrado siempre su apoyo. Yo estoy haciendo configuraciones y estoy haciendo muchas cosas gracias a su apadrinamiento, porque es una persona que apoya totalmente. Y tengo el honor, tengo el privilegio de formar parte de su equipo de formación, de la formación que él dirige en Sevilla, y que ha sido para mí, desde luego, otro campo de aprendizaje desde que he entrado ahí, y donde sigo aprendiendo, y donde además me da mucha cancha para los experimentos y las cosas que se nos ocurren, aparte de amigo y de persona y de mentor con la que yo comparto muchas cosas. Así que muchas gracias. Bueno, el taller de hoy, yo quiero que sea un taller eminentemente práctico, pero tiene que haber una parte donde yo explique un poquito en qué me baso. El taller es un taller sobre una imagen. En las constelaciones utilizamos imágenes. Y esas imágenes, desde que se iniciaron las constelaciones familiares, desde las primeras épocas de las constelaciones familiares, esas imágenes han ido volviéndose más abstractas, van teniendo un nivel de abstracción cada vez más alto. Me explico. Si en la primera época de las constelaciones familiares, como por ejemplo las que pueden verse en libros como Órdenes del Amor, lo más habitual, o casi siempre, los representantes que se sacaban eran para personas de la familia, para personas de la familia, o para, aunque no fueran de la familia, para personas concretas, para individuos concretos y definidos, el padre, la madre, la pareja anterior del padre, etcétera, el hombre que mató a tu abuelo. Esas eran figuras concretas y específicas. Con el tiempo se ha visto, en el desarrollo de las constelaciones familiares, se ha visto que el nivel de abstracción de esas figuras a veces se ha hecho más alto. Por supuesto se han seguido utilizando, sacando representantes para esas figuras que siempre se habían sacado, pero también se sacan figuras como el origen, que es muy abstracto, que representa aquello que dio lugar al problema, es de un nivel de abstracción muy alto. O a veces se sacan representantes para un perpetrador y una víctima, porque se intuye o se sabe o se siente que puede haber ese tipo de energías, digamos, en el sistema o entre los antepasados de la persona, pero no se sabe quiénes fueron. A veces hace muchas generaciones que algo ocurrió, y entonces se saca representantes para un perpetrador y una víctima, aunque no sepamos quiénes eran. Y eso es de un nivel más alto de abstracción. En fin, sois personas que estáis en el mundo de las constelaciones familiares, no estoy descubriendo nada nuevo. Y bueno, por citar algún caso más, pues el destino, por ejemplo, es un elemento, es una figura de un nivel de abstracción tan grande que entra ya dentro del reino de lo arquetípico, por así decirlo, ¿no? De lo simbólico. Entonces, bueno, este taller trata sobre una imagen que es bastante abstracta. Como todas las imágenes de las que nos servimos en las configuraciones, en las constelaciones familiares y sistémicas, esto no es una receta estereotipada ni es una regla. A mí me gusta mucho recordar a un terapeuta al que yo admiro mucho, a Stephen Gilligan, que es discípulo directo de Milton Erickson, del gran Milton Erickson, y él tiene un libro maravilloso que se titula El coraje de amar, la valentía de amar, y él dice, aunque es un magnífico manual de terapia, donde habla de muchas técnicas, de muchos procedimientos terapéuticos, pero él dice que el libro debe leerse como un poema, no como una receta, no como un manual, que el libro debe leerse como un poema que tal vez te inspire de algún modo, tal vez resuene en ti de algún modo. Bueno, pues esta imagen sobre la que yo voy a hablar hoy, tomadla como algo por lo que tal vez resonéis, algo que tal vez os sirva de inspiración para vuestro trabajo, tal vez haciendo lo mismo alguna vez, o tal vez diciendo, bueno, una vez vi una cosa, no es lo mismo haberlo visto que no haberlo visto. Y en ese sentido, pues,
tomarlo de esa manera. La imagen en la que se basa el taller, la imagen de la que voy a hablar, se me ocurrió leyendo a Joseph Campbell. Joseph Campbell era un experto en mitología, uno de los grandes expertos en mitología del siglo XX, y él hizo muchas contribuciones muy interesantes. Él era de inspiración junguiana y tiene mucho que ver con el nivel arquetípico. Él decía que los dioses o los mitos son el sueño colectivo de la humanidad. En fin, él estaba muy conectado con ese nivel arquetípico y colectivo. Pero quizá por lo que es más recordado Joseph Campbell es por la estructura del viaje del héroe, lo que ya conocemos como el viaje del héroe. Él comparó numerosas historias míticas de múltiples culturas que trataban sobre personas que habían hecho algo excepcional, que habían logrado una realización excepcional. Tanto desde un punto de vista de textos sagrados donde alguien lograba una realización espiritual profunda, como incluso en el caso de historias populares o historias folclóricas. Y él se dio cuenta de que esas historias, aunque en el contenido, los personajes, los sucesos que ocurrían en esas historias, aunque eran muy diferentes unas de otras, él se dio cuenta de que todas tenían básicamente la misma forma, la misma estructura, la misma forma vacía. Y esa estructura, que se encuentra en todas las culturas, la llamó el viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura que tiene una gran profundidad mística en el sentido de que resuena mucho en nosotros. De algún modo, la propia estructura del viaje del héroe es un arquetipo. Y una prueba de que eso es así, por poner una muestra, es que los estudios de Hollywood, los guionistas de los estudios de Hollywood han adoptado la estructura del viaje del héroe y hoy día la utilizan en sus guiones continuamente. Por ejemplo, hay un libro que se titula El viaje del escritor, que está escrito por un guionista de Hollywood, que colabora en los guiones y que es un experto en el viaje del héroe y ha colaborado en El Rey León y en muchas otras historias. Si hoy vemos, por ejemplo, yo las películas que últimamente veo más son infantiles porque cuando vamos al cine es con nuestras hijas, y las películas infantiles de hoy día, muchas de ellas pues están inspiradas en el viaje del héroe. De Coco a Bayana, no sé qué películas infantiles, son fantásticas, están basadas en el viaje del héroe. En fin, el viaje del héroe es una estructura que, analizada tal como la analiza Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, es una estructura que puede alcanzar una gran complejidad y un montón de niveles de detalle, pero básicamente tiene 4 partes. La primera se llama, si deja de verse por favor, la primera se llama la llamada a la aventura, y en la llamada a la aventura tenemos la historia de alguien que hasta cierto momento de su vida ha estado bien, ha vivido, por así decirlo, en su jardín, ha vivido una vida normal, con la que estaba más o menos conforme, hasta que algo ocurre. Puede ser una llamada profunda que viene del interior, puede ser un don, puede ser una sensación de insatisfacción, o puede ser directamente algo que ocurre en su vida, o en su mundo, o en su familia, o en su sociedad, y que hace que ya no pueda quedarse allí. La historia del Buda es una de ellas. El Buda creció en un palacio donde creía que no existía la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, y un día descubrió que sí existían y ya no pudo quedarse allí. Pues esa es la llamada a la aventura. La segunda parte del viaje del héroe es el viaje propiamente dicho, donde el personaje se encuentra con diferentes situaciones, con diferentes avatares por los que tiene que pasar, y en esos avatares se encuentra tanto con lo que podríamos llamar, en un sentido muy amplio, tal como lo decía Jung, demonios, es decir, fuerzas con las que uno no sabe manejarse. Las podríamos llamar fácilmente negativas, aunque luego se ve que lo que detrás de lo que parecía negativo no era tan negativo. Y también encontramos guardianes o protectores o mentores, figuras positivas, como el de la Guerra de las Galaxias, el viejecito este que nunca me acuerdo cómo se llama, el de la Guerra de las Galaxias, el Yoda, y que de algún modo te ayuda en el camino. En esa parte del viaje, en el viaje propiamente dicho, suele haber también una parte que se le llama a veces la travesía del desierto, donde el protagonista de la historia ya no sabe por dónde tirar, ya no sabe qué hacer y parece que está todo perdido. Es algo así como la noche oscura del alma del personaje. Finalmente,
hay una realización, finalmente la persona llega a un punto de realización en la que todo lo que parecía negativo y todo aquello que había ocurrido encuentra su significado, encuentra su lugar y de nuevo la persona recupera su centro. Y la cuarta parte es el retorno, porque la historia no está completa si la persona no retorna a su sociedad o al colectivo del que se ha salido y comparte lo que ha encontrado. Bueno, de la imagen de la historia, de la estructura del viaje del héroe, yo me quedo en realidad con una imagen muy esencial. Y esa imagen esencial me vino a mí leyendo un párrafo del Héroe de las Mil Caras. Yo estaba leyendo el Héroe de las Mil Caras y ese párrafo me impresionó mucho. Dice, no sé si se verá desde ahí, pero lo leo. Este primer estadio de la jornada mitológica, o sea, de la historia, por así decirlo, que hemos designado con el nombre de la llamada de la aventura, significa que el destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de su sociedad a una zona desconocida. Por decirlo en términos más simples, uno tiene su centro, uno está llevando una vida en la que más o menos está centrado, está bien, y en determinado momento ocurre algo que hace que su centro ya no esté donde estaba. El centro estaba dentro de mi mundo y de pronto mi centro ya no está ahí. Y ya la única manera de recuperarlo es salir fuera de mi mundo. ¿Vale? Si se puede darle a la primera... Y traduciendo el párrafo en imágenes, a mí se me ocurrió eso. ¿Vale? Una imagen muy simple, donde el número 1 es el centro, donde la persona tenía su centro hasta el momento de la llamada. El círculo representa el mundo interior de la persona, aquello con lo que se manejaba bien, donde vivía, cómo vivía, interiormente, no solo exteriormente. Y el punto 2 indica a dónde ha sido desplazado ese centro. El centro ya no está en donde estaba. Y la persona tiene que emprender un viaje. Esa es la imagen esencial en la que yo me baso para el tipo de trabajo que voy a mostrar hoy aquí. De esa imagen sencilla, de todos modos, a partir de ahí se pueden hacer algunas observaciones. Y es que el punto 2 en realidad es el centro también de algo. Pero es el centro, no sé si veis bien, si alguien no ve bien, el punto 2 es el centro de un yo mayor, de un yo más evolucionado. Un yo para el cual aquello que era difícil, quiero decir, lo que aquí era difícil, aquí se percibe como fuerza. Lo que aquí era algo no integrado, aquí ya está integrado. Entonces, la llamada a la aventura es la llamada a crecer hacia un yo mayor. ¿Vale? Otra cosa que se puede observar a partir de ahí es que la parte del círculo mayor que no está incluida en el menor es la sombra de la persona. Son los aspectos de su personalidad, los aspectos de su psique, que no han sido incluidos en aquello con lo que la persona se identifica, en la identidad con la que la persona tiene hasta ese momento. Y esto es lo que le queda por incluir para llegar a ese nivel de realización mayor. ¿Vale? Cuanto más largo es el recorrido de la llamada, mayor es el yo mayor que nos espera al final de ese recorrido. Si la llamada es aquí, bueno, el viaje va a ser más corto y menos dificultoso, pero también es verdad que cuando la llamada nos lleva más lejos, el viaje nos lleva a un yo mayor, a un crecimiento mayor. ¿Vale? Y el proceso de evolución que experimentamos interior, y todos los que estamos aquí creo que estamos en el cambio personal y hemos experimentado eso alguna vez, es una sucesión de llamadas. Yo estoy aquí y estoy bien hasta que experimento una llamada y eso me hace crecer hasta aquí, y aquí ya estoy bien, pero un buen día siento que ya no me puedo quedar ahí y entonces me muevo y así para siempre. Hasta que la tierra nos entre por los oídos, como decía un chamán al que escuché una vez. Hay un tipo de cambio interior que no necesariamente o que básicamente no implica que tú te transformes en alguien nuevo, no implica un viaje del héroe. Si yo, no sé,
pues, por ejemplo, a programar ordenadores y aprendo a programar ordenadores, hombre, tengo más recursos, tengo capacidades nuevas, domino más cosas, pero necesariamente no tiene por qué cambiar eso quien básicamente yo soy. Yo me voy enriqueciendo, aquí aprendo a programar ordenadores, aquí aprendo no sé qué y aquí aprendo no sé cuánto, y yo voy enriqueciéndome, pero básicamente yo sigo siendo el que siempre he sido. Sin embargo, el tipo de llamada que está implícita en el viaje del héroe sí es esta. Es la llamada a un yo mayor, y es un yo mayor que tiene, a mí yo he puesto esas flechas porque ese yo mayor tiene una atracción gravitatoria mayor que la actual, por eso ya no nos podemos quedar donde estábamos. Es como un planeta mayor que atrae a otro. Entonces la idea del trabajo que voy a mostrar aquí hoy es, partiendo de esta imagen, usarla de dos maneras. Una es como visualización interna y la otra es configurando. Y ahora enseñaré cómo es. Una cosa que quería decir también es que a mí me gusta también la idea de trabajar con formas vacías. Eso es una idea un poco experimental. Quienes me han visto hacer configuraciones y hacer talleres saben que la mayoría de las configuraciones que yo hago son muy normales, quiero decir, por así decirlo, tradicionales. El padre, la madre, pero también me gusta plantearme cosas, me gusta buscar cosas, y la idea de trabajar con una forma vacía también me gusta, porque dentro de una forma vacía hay muchas cosas implícitas. Yo antes de hacer configuraciones me formé, venía del campo de la PNL, y tenemos música al lado. Venía del campo de la PNL y también estoy muy influido por el trabajo de Milton Erickson. Y tanto en uno como en otro campo se trabaja muchas veces, se trabaja con la forma, muchas veces en la PNL es muy importante la forma, el cambio y la forma del problema más que el contenido. Y también en el caso de Milton Erickson, él dejaba una gran parte de la carga de cambio, de la profundidad del cambio, la dejaba en manos de la sabiduría inconsciente. Por ejemplo, era muy típico que Erickson le contara a alguien una serie de historias, a un cliente, y la persona a veces se iba hasta enfadada de allí sin entender nada, pero la persona cambiaba. Y eso era así porque Erickson utilizaba un lenguaje muy indirecto, que intentaba sortear la resistencia de la mente consciente, pero que a nivel inconsciente proponía una serie de metáforas, de analogías, de cosas que el inconsciente de la persona tomaba, e independientemente del contenido, que era diferente del de Erickson, utilizaba esas formas, esas metáforas, esos guiones, los utilizaba para hacer cambios que le servían a ella, a la persona. Bueno, pues dentro de una forma, cuando constelamos con una forma vacía, puede ser interesante hacerlo como experimento, distintas formas vacías, por ejemplo, sacar a una persona como representante para una persona denuncia un problema, y entonces sacas a la persona y luego sacas un representante para aquello de lo que está separada. Y todo problema en realidad en el fondo tiene como raíz una separación que ocurre dentro de nosotros. Y entonces a ver qué ocurre. Y a partir de esa forma vacía muchas veces se va plasmando, se va concretando un contenido concreto o una serie de contenidos concretos. Pero bueno, utilizar formas vacías puede ser interesante por decir, bueno, es un planteamiento que vi una vez. ¿Vale? Pero sobre todo lo que me gusta de este tipo de trabajo es que deja una gran cantidad de cosas en manos de una sabiduría muy profunda que hay dentro de nosotros. Las constelaciones que vamos a ver ahora son constelaciones donde yo intento explicar lo menos posible a la persona y donde la mayor parte de lo que ocurre en un nivel inconsciente. Cuando las veáis veréis que son muy zen, son muy minimalistas. Algunas veces se requiere sacar a algún representante más, pero con frecuencia son muy minimalistas. ¿Vale? Bueno, la primera manera que yo quiero mostraros de cómo utilizo estas imágenes, la imagen principal, ¿podemos volver a la primera imagen de todas? O a esa misma también puede ser, perdón. La primera... No, perdona, la segunda, la siguiente. Ahí. Esa imagen yo la utilizo algunas veces sin decir nada a la persona con la que estoy trabajando.
la utilizo para ampliar yo mi percepción de la persona, para enriquecer lo que percibo de la persona, sus posibilidades, hacia dónde va. Ahora os diré cómo lo hago y haremos una práctica. Y en segundo lugar, porque sospecho, aunque no, ya sabéis que muchas de las cosas que hacemos en este trabajo no se pueden demostrar científicamente, o por lo menos no se han demostrado, ¿no? Pero sospecho que la imagen de algún modo irradia y puede servir a la persona. A veces, eso lo hemos visto por ejemplo en Hellinger. Hellinger en una supervisión le dice a un terapeuta: vale, vamos a configurarlo, configura la situación de una familia con la que está trabajando ese terapeuta, y cuando acaba la configuración le dice: bueno, no tienes que decirles nada, tú ya llevas dentro la imagen y estás irradiando. La imagen, el hecho de que tú tengas la imagen dentro de ti está produciendo un efecto fuera o en la persona. Entonces, bueno, sospecho que esa imagen también irradia. Pero para mí, al ayudar a la persona, a mí me ayuda a utilizar esa imagen como voy a decir ahora, ¿vale? Si os parece, cerramos los ojos, vamos a cerrar los ojos un momento. Todo el mundo se acuerda de cómo es la imagen, ¿no? Hay un círculo menor, hay un círculo mayor, ¿vale? Yo me voy a sentar porque... Y piensas en alguien, puede ser alguien que te importa especialmente, puede ser un cliente o paciente con quien te cuesta o con quien no sabes por dónde tirar. Me voy a poner erisoniano y es curioso darse cuenta de cómo los ruidos de al lado nos ayudan a entrar más profundo en este estado, ¿no? En el estado de relajación. Puede ser una persona con la que tienes problemas, simplemente. Alguien que te saque de tus casillas. Alguien sobre quien te gustaría enriquecer tu percepción, tu perspectiva. Puede ser incluso tu pareja si quieres. Y ahora fíjate, pensando en esa persona y conectándola de algún modo con esta imagen que has visto, ¿cómo sería su imagen? Me refiero, su imagen abstracta, ¿cómo sería esos círculos? ¿Sería más larga o más corta la flecha? Es muy analógico, este es un trabajo analógico. Aquí es la parte metafórica de nuestro sistema nervioso la que está trabajando. No es lógico, es analógico, es una analogía. Y no pienses mucho, no es racional. Deja que surja cómo sientes que es esa imagen en relación con esa persona. Para cada persona será ligeramente diferente, o habrá personas que tengan dentro de ti imágenes muy diferentes. Y siempre va a tener un círculo, y un círculo mayor, y una flecha, y esos dos puntos. Siempre va a ser la misma imagen. Pero con esa persona tú sentirás cómo es la imagen para esa persona. Y después, cuando lo hayas hecho, piensa en esa persona de nuevo. Piensa en esa persona de nuevo, a ver si la percibes igual o diferente. A ver si percibes algo en ella que no percibías antes. Quizá algo que estaba quieto en tu imagen se pone en movimiento. Quizá algo que sentías acerca de esa persona se abre, o se amplifica, o se amplía, o se enriquece. Quizá ves algo en ella que no habías visto hasta ahora. Y cuando lo hayas hecho, abre los ojos. ¿Habéis percibido algún cambio? ¿Alguien ha percibido cambios? ¿Habéis notado diferencias en cómo percibes a la persona? Típicamente uno nota que algo se abre, que algo se enriquece, y también que algo que quizá estaba quieto dentro de uno mismo, acerca de la persona, uno percibía que algo en esa persona estaba quieto, típicamente algo se ha puesto en movimiento.
Yo sospecho que eso irradia porque es un poco como lo de la física cuántica. Un electrón, por ejemplo, es una onda de probabilidad hasta que se lo observa, entonces colapsa y se convierte en una partícula. Y con las personas pasa igual. A menudo se habla de Stephen Gilligan, al que antes he citado, el terapeuta al que antes he citado, él habla mucho del apadrinamiento, sponsoring en inglés. El apadrinamiento es la capacidad que uno tiene de ver las cualidades que hay en alguien y al verlas, al mirarlas, esas cualidades pueden despertar. Con los niños es muy frecuente eso y todos tenemos experiencias de ese tipo. A mí el que de verdad supo ver lo que había en mí fue mi abuelo o de verdad un maestro que yo tuve. Entonces es probable que esa imagen se irradie con hacerla, pero como mínimo dentro de nosotros algo ocurre. Y os voy a proponer también un pequeño experimento con la misma imagen. Hacer lo mismo, cerrar los ojos, pero pensar ahora, cada persona piensa ahora en su país. Y ya sé que a veces nos enfadan muchas cosas de nuestro país, pero vamos a pensar en nuestro país y después hacemos la imagen en relación con ese país. Si tu país es España o Argentina, Venezuela, igual. ¿Cómo sientes que es esa imagen para tu país? Tomándote el tiempo que necesites y luego cuando lo tengas vuelve a pensar en tu país. Y luego puedes abrir los ojos. Quizá tu percepción o cómo sientes acerca de tu país, lo pongo como ejemplo de que se puede hacer con muchas cosas. Se puede hacer como ejercicio de enriquecimiento de uno, no ya para trabajar con otras personas, sino para trabajar con uno mismo. Cuando uno tiene creencias o dificultades o bloqueos en relación con algo, con alguien, juicios, prejuicios, quizás puede ayudar a hacer la imagen. Quería comentar de camino, a ver si llego por aquí, un momento. Que la raíz de este trabajo es simplemente metafórica, esto es una metáfora, es analógica. Decía Gregory Bateson que cuando pensamos con lógica pensamos de arriba abajo o de abajo arriba. De arriba abajo tomamos las premisas generales, partimos de lo general y llegamos a una conclusión sobre un caso particular. Por ejemplo, la típica que se estudia en lógica, ¿no? Todos los seres humanos son mortales, Sócrates es un ser humano, Sócrates es mortal. Y el camino inverso de la lógica es la inducción. Vemos un montón de casos particulares y de ahí extraemos una ley general. Pero Gregory Bateson decía que hay una tercera forma de pensamiento que no es lógica, que es analógica. Esto es como aquello. Y es una forma de conocimiento tan digna, tan importante y tan profunda como puede ser la lógica. De hecho, si yo digo, por decir algo que no es lógico, si yo digo la risa de mis hijas es como una brisa fresca que se lleva las nubes de la preocupación, lo que estoy diciendo no es lógico. Pero ¿estoy diciendo algo o no estoy diciendo algo? Y si quisiera decirlo dato a dato, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Y sería posible decirlo? Probablemente no. Estoy utilizando una analogía para transmitir una información, una gran cantidad de información que todo el mundo le puede llegar. Pues es pensamiento analógico y esto es una manera simplemente de tomar una imagen bastante abstracta, como analogía que cuando la conectamos con una persona, pues quizá puede enriquecerse nuestra percepción de esa persona. Y como decía antes, no es un dogma, no es una fórmula estereotipada, pero puede ser una más de las cosas que nos ayuden en nuestro trabajo, ¿vale?
¿Alguien quiere, antes de ponernos a hacer prácticas ya con representantes, ¿alguien quiere preguntar algo o comentar algo acerca de lo que hemos dicho hasta ahora? Muy bien. Me viene la pregunta, sí. Por lo menos es lo que me pasó a mí, cuando dices ver primero a una persona en mi país. Yo siento que esa imagen es que yo estoy en el punto 1 y pensar en esto, el viaje que hago es el segundo círculo, es esto. Bueno, es que tú te has metido aquí en la imagen. Un movimiento interno que es como del círculo pequeño al círculo grande. ¿Pero tú lo has hecho acerca de ti entonces la imagen? No, pero claro. es esto lo que me ha surgido, me pregunto. No, si hay algo mira, sería algo así como... Es una analogía, es decir, si esta persona tuviera una imagen como esa, pero que fuera la suya única, ¿cómo sería esa imagen? Y te va a venir algo que confía en eso, te va a venir, tal vez la flecha sea más gruesa o más delgada, tal vez esté más lejos, más larga o más corta, tal vez el círculo segundo sea más grande o más pequeño. Tú lo vas a intuir porque eso no es más que una manera de que aflore información que tú ya estás percibiendo a nivel inconsciente. ¿Entiendes? Si esa persona tuviera esa imagen, tuviera una imagen, tuviera un viaje del héroe, que tuviera esa imagen de esa forma, ¿cómo sería para ella esa imagen? Para ella. Y para cada persona que lo piense seguramente va a ser ligeramente diferente esa imagen. Siempre va a ser la misma básicamente porque tiene los dos círculos, la flecha y los dos puntos, pero para cada persona que lo piense vas a sentir que es ligeramente diferente. Y luego cuando piensas en la persona, algo ha cambiado, algo se ha enriquecido. ¿Le ha ocurrido a alguien más o es algo que nada más que me pase a mí? Porque de todas maneras, sí. esa gestal sí. es como un pretexto para que uno se conecte con la imagen. Claro, es un poema que quizá te inspire, como decíamos antes. Ahora el viaje es indiferente. Claro, claro, es un poema más que puede inspirarte. Sí, totalmente. Y yo estoy hablando de algo que yo uso y que tal vez puede servir a alguien más, pero cada uno puede encontrar su manera. Repito, es un poema. Este poema te puede inspirar para algo. ¿Sí? Una pregunta, cuando te cambia, después de visualizar, cuando te cambia la imagen o el percibir a esa persona, puede ser a la inversa, es decir, a alguien que tú tenías de una forma idealizada o claro. piensas en la imagen y luego como que cae algo, ¿no? Puede ser. De puede hecho, ser que sea... Bueno, a mí, como lo he ido practicando, a mí últimamente me ocurre que cuando hago eso me viene incluso qué tipo de cambio es el que está latente en la persona. A veces después de ver eso, de pronto veo a la persona y digo, necesita acercarse al Padre. A veces. O necesita incluir tal cosa. Entonces puede ser una manera de ver más allá de nuestros propios marcos, de nuestros propios trances. Y te puede llegar la emoción. Puede ser, emoción, ¿no? puede ser. Hombre, cuanto más cercana sea para ti la persona, bueno, o aquello... Lo de España, por ejemplo, lo que yo he visualizado, luego me ha llegado como tristeza. Y no sé por qué me ha llegado tristeza, ¿no? Pero bueno, me ha llegado. Es decir, que también te puede llegar una emoción. Podría ser, pero claro, emoción puede llegarnos con todo. Quiero decir que también a lo mejor hay una parte que te resuena a ti por algo. Quiero decir, los que hacemos configuraciones sabemos que hay situaciones donde tú estás en la configuración y está ocurriendo algo muy dramático y tú te mantienes bastante limpio, y también hay otras configuraciones donde algo te toca y tú necesitas salirte un poquito fuera porque si no te metes y alguna vez puedes hasta ponerte a llorar. Entonces tú te sales porque a ti te está tocando eso también. Tal vez puede ser algo así, puede ser que en este caso te ha tocado a ti personalmente, por la razón que sea. Muy bien. ¿Algún comentario más? Muy bien. La manera en que yo lo utilizo en las configuraciones, y repito que no estoy siempre usándolo, se puede usar en las configuraciones tanto como foco principal de la configuración, puede ser el foco central y esa es la configuración, como se puede usar también como parte de una configuración, como parte de una constelación. Hace unos meses una persona en la formación de Francisco Lorca que se sentó para hacer una constelación, yo le dije, ¿de qué se trata? Y ella me dijo,
quiero ser yo. Se puede trabajar de muchas maneras, pero ya sabéis que el sentir es fundamental en este trabajo. Desde aquí se pueden hacer 1000 cosas, pero cuando tú estás ahí sentado y sientes, confía en eso. Hice alguna pregunta más, pero yo sentí que por algo que era eso, yo sentí que se trataba de eso. Vi a la persona era una persona que se ve que ha dedicado bastante energía a su apariencia, a gustar a los demás, y que probablemente necesitaba saber hacia dónde se mueve, hacia algo ya no está bien dentro de ella, se está moviendo algo dentro de ella y yo necesito saber a dónde voy, quiero ser yo. Y yo sentí que era adecuado hacer una configuración como esta. Hicimos una configuración que, por cierto, fue muy sencilla, ¿no? Y al día siguiente, porque eso fue un sábado y la formación es sábado y domingo, y al día siguiente yo me acerqué y le dije, ¿tú sientes que con el trabajo de ayer se movió algo o está bien o sientes que algo quedó incompleto? Yo estaba un poco inseguro, yo dije, a lo mejor he querido vender yo mi historia, ¿no? Y ella me dijo, no, yo siento que con eso de ayer se puso algo en marcha y que está bien. Yo siento que está bien, que por ahora no hay que mover nada. Y realmente lo que se mostró en la constelación era casi zen, casi no se vio nada. Ahora veréis probablemente algo así. Pero dentro de ella sintió que algo se movía. Y otras veces pues lo utilizo como parte de una configuración más larga, como final o como en un momento determinado. Por ejemplo, hace tiempo tuve una persona que estaba pasando una crisis de pareja bastante grande. Era con figuras, era una sesión con figuras, y esa sesión no fue tanto una constelación en el sentido de aquí empieza y aquí acaba, sino una especie de mosaico de distintas cosas que fuimos viendo y que encajaron, tal como lo manifestó la persona, parece que encajaron dentro de ella finalmente de un modo, ¿no? Y ella había puesto una figura para ella, no, yo puse una figura para ella y otra para su pareja, uno enfrente de otro, y ella sentía que no podía, o que no sabía muy bien cómo decirle lo que le ocurría, o que no se atrevía a decirlo, o que no encontraba el registro para decirle que él tenía que cambiar. Se lo decía también, yo le decía algunas frases, así no puedo seguir, pero ella sentía que algo faltaba. Entonces algo se encendió, lo sentí. Repito que esto es muy de sentir, y dije, espera, vamos a aparcar por un momento la figura. Cogí la de ella y enfrente, a cierta distancia, puse la de el nuevo yo, que tiene su centro en el segundo punto. Y ya sabéis, quienes manejáis figuras, que es impresionante cómo tienen vida y cómo transmiten algo. Inmediatamente sintió que ahí había algo que la atraía y que ahí se había algo especial para ella. Y una vez que vio eso, yo no le especifiqué, no le dije que era el viaje del héroe, no le conté ninguna historia, no le dije, es que tú estás haciendo un viaje y ya no puede ser la misma. Nada, yo no dije nada, la imagen actuó sola. Después de eso volví a poner las dos figuras y salieron las frases de ella con una fuerza y con una verdad. Y además dijo, es que ahora ya se lo tengo que decir. Yo ahora cuando vuelva se lo tengo que decir. Entonces, hay veces que en una configuración puede ayudar, porque ahí la clave se vio que es que no era una cuestión como ella creía al principio de qué lugar ocupaba, que también estaba influyendo, de si uno de los hijos estaba metido entre ellos dos, que también estaba influyendo, pero lo esencial que se vio es que ella estaba cambiando, que ella estaba transformándose y que ella ya no es la persona que siempre había sido y necesitaba que él la acompañara o comunicárselo o decirle que de algún modo. Y yo creo que sin haber visto eso no hubiera funcionado igual. Entonces puede ser una parte de la configuración. Como digo, se puede utilizar con representantes y se puede hacer con figuras. Ya sabéis que lo que se puede hacer con representantes casi todo se puede hacer con figuras, o por lo menos parece que están vivas, ¿no? A menudo. Y yo creo que lo que podemos hacer ya es ir haciendo algunas configuraciones de este tipo. Quería decir, antes de seguir, aunque varias cosas las iré explicando durante. Una,
básicamente, esta forma tan vacía, tan abstracta, básicamente lo que hace es reencuadrar la situación de la persona. Lo que hasta ahora para ti había sido un problema, de pronto se hace visible que en realidad es una llamada a crecer. Y a menudo cuando estamos en crisis nos viene muy bien eso, porque a menudo cuando estamos en crisis estamos perdidos. La segunda cosa que está implícita es que se hace visible ese yo mayor y que de pronto ves la dirección en la que aumenta tu fuerza, la dirección hacia la que tienes que dirigirte para que lo que aquí es difícil, allí ya no solo no es difícil, sino que allí es fuerza. En fin, se trata de hacer visible para la persona ese yo mayor que tiene una fuerza gravitatoria que te está atrayendo, pero del que no has tenido conciencia hasta ese momento. Y vamos allá. Otra cosa, sí, una cosa más. ¿Cuándo utilizo yo esto? Pues cuando lo siento. Pero es verdad que esta estructura se puede utilizar casi para cualquier problema o cualquier crisis, porque cualquier problema que uno tiene, un problema es algo que se interpone, un problema es una función que se interpone entre algo que entre mí y algo que yo quiero conseguir y que no consigo, o algo que yo quiero que sea de una manera determinada y que no es. Cuando yo me encuentro con que algo no es como yo quiero que sea, lo llamo problema. Y de algún modo todos los problemas y la solución de todos los problemas tienen que ver con esa forma. Pero yo siento que tiene mucha más fuerza cuando utilizarla, especialmente en el sentido de configurar, sea con figuras o sea con representantes. Yo siento que usarla en este contexto tiene una fuerza muy especial cuando se trata de alguien que está pasando por una crisis vital grande. Una crisis donde lo está pasando mal, donde tiene muchos problemas, o donde las cosas no tienen sentido, como esta mañana en uno de los talleres que he tenido también el placer de ver, ¿no? el de Marian. Yo siento que en esos momentos puede ser más indicado a lo mejor. También en momentos en que una persona quiere conectarse con un sentido profundo, de algún modo, de su vida, aunque no necesariamente tenga un problema, pero quiere de algún modo ver algo que quizá no ha visto hasta entonces. Y también lo he usado alguna vez con personas que han sido usuarios, han sido clientes de múltiples terapias, múltiples sesiones, múltiples constelaciones y que siguen sin cambiar. Y alguna vez con personas así, yo he sospechado que el tener un problema tras otro en realidad era una manera que la persona tenía de no oír una llamada. Es decir, bueno, para no escuchar la llamada y no emprender el viaje voy a tener otro problema, y cuando se me quite este voy a tener otro. Y entonces a veces he sospechado eso y me ha parecido pertinente hacer una configuración del viaje del héroe, contándole lo menos posible. Y vamos a ello, vamos a hacer alguna configuración. ¿Alguien tiene algún asunto concreto o en general en su vida? ¿Alguien quiere hacer una configuración de este tipo?